Buenas tardes, para mí es un gusto presentar los resultados de la primera etapa de evaluación institucional que consistió en una autoevaluación del conjunto de las funciones universitarias en materia de enseñanza de grado y posgrado, en materia de investigación, en materia de extensión y relación con el medio. Esta fase de autoevaluación institucional ha estado a cargo de un equipo técnico liderado por Laura Novoa, que estuvo en todo el proceso. Después se sumó Santiago Cardoso, se sumó, bueno, un equipo que fue más amplio, pero este equipo técnico que presidió Laura Novoa lideró esta primera fase acompañado de una comisión cogobernada en temas de evaluación institucional, que trató estos temas de evaluación institucional. Aprovechando que está Pasarini, me gusta decir que en 1998 la universidad comenzó con esta iniciativa de evaluación institucional como una metodología para elaborar planes para los servicios, de mejora para los servicios, y se transformó luego en un instrumento, o simultáneamente, para un instrumento importante que se podía utilizar para la acreditación de las carreras a nivel regional. En el 2019 nosotros nos incorporamos a este proceso. Éramos uno de los pocos servicios que nos había incorporado al proceso de evaluación institucional. Consideramos que era un instrumento sumamente válido para reforzar nuestra discusión pública sobre el rendimiento y las formas en que desarrollamos nuestras funciones. Laura les va a contar bien, junto con Santiago, en qué consistió esta fase en particular, y ahora qué es lo que sigue. Siguen dos etapas más, ¿sí? La próxima, la inmediatamente que estamos abriendo, es la fase de una evaluación externa, en el cual van a venir evaluadores externos a leer esta información que hoy se presenta y a incorporar, digamos, más información a través de algunas de las estrategias que definan los evaluadores externos, que va a tener que ser uno nacional, externos al servicio, que va a ser generalmente uno nacional y dos extranjeros. Y después, como última fase, lo que tenemos es, tomando en cuenta la evaluación institucional, la autoevaluación institucional, las consideraciones o apreciaciones de los evaluadores externos, nos corresponde elaborar planes de mejora, ¿no?, en este servicio. Y esta etapa culmina con algo que para nosotros es un desafío, que es la creación de una comisión o una unidad o un espacio que tome, o sea, que continúe con esta evaluación y la producción de información para que cada etapa no sea solamente una etapa discreta que se consuma en sí misma, ¿no? Esto es un desafío, y quiero decirlo explícitamente, es un desafío con el nuevo marco del Estatuto del Personal Docente, porque en definitiva este tipo de perfil generalmente son docentes, pero no estrictamente los reconoce dentro de las actividades el nuevo Estatuto del Personal Docente. O sea que vamos a tener todo un desafío de cómo armar esta comisión y esta unidad que se va a encargar de continuar a futuro este tipo de proceso, ¿no? Porque la evaluación a partir de este periodo puede ser una evaluación continua. Yo quiero agradecerle públicamente la presencia de ustedes, y en particular a la comisión cogobernada que participó en todo este proceso, y al equipo técnico, ¿no?, que trabajó todos estos años, y además tocó todavía años de pandemia. O sea que sacamos la sellada, pero bueno, bienvenidos. Entonces le doy la palabra al equipo técnico, a Laura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y bienvenidos.
primero que nada quiero decir que esta es una instancia de presentación, estamos cerrando este proceso de autoevaluación, pero también es una instancia de relevar las opiniones y las valoraciones que puedan surgir. Entonces luego de esta presentación, la idea es poder tener como un espacio de intercambio donde también poder relevar las impresiones que ustedes puedan llegar a tener, consideraciones, aspectos que quieran, para poder incorporarlo ahora sí en el informe de cierre, ¿sí? En el informe final. Para que sepan también cuál es el carácter de esta instancia. No es solo la presentación de algo que ya terminó, sino que este sería como una suerte del último espacio de intercambio donde se relevan también las opiniones y las valoraciones. Entonces, por un tema de tiempos, vamos a ir un poquito más rápido capaz de lo normal y hay cosas que se van a repetir, pero el objetivo ahora es contarles primero las características más generales de lo que significa el proceso de evaluación institucional en UDELAR, un poco comentó Carmen. Luego, algunas especificidades de lo que fue el proceso en Facultad de Ciencias Sociales y, al cierre, algunos resultados y valoraciones, que es una suerte de síntesis, pero que obviamente no cubre todo el trabajo que está, bueno, como cualquier síntesis obviamente, pero tampoco cubre todas las valoraciones. O sea, sobre todo, la idea de esta presentación es que es una invitación a que lean los informes. Todos los informes aprobados están disponibles además en la página institucional. Así que bueno, esto simplemente decir que viene de una ola de trabajo a nivel central, donde hubo una primera ola entre el 98 y el 2008, donde la facultad participó. ¿Sí? Hubo una primera gran antecedente que fue la evaluación institucional en 2000-2001 y otra en el CENUR en 2010. Litoral Norte, ¿no? En 2010 no, ahí está, el CENUR Litoral Norte, perfecto. ¿Cuál fue el objetivo? Un poco por qué nos embarcamos. La idea es, o el espíritu de esta evaluación institucional es esencialmente reflexivo, buscar justamente reflexivo y participativo, tratar de pensar un poco entre todos cuáles son los fines institucionales que trazamos, con qué recursos humanos y materiales contamos y cómo desarrollamos las funciones institucionales, ¿no? Las universitarias. Y el proceso de evaluación institucional está pautado en el libro de pautas de la CENIA, que tiene 6 grandes dimensiones, un conjunto de subdimensiones y componentes y más de 300 indicadores que la idea es no verlos ahora en esta instancia, pero que también están publicados. Lo que quiere decir con esto es que es un proceso complejo que busca responder un conjunto de criterios que es bastante importante para cada una de estas grandes dimensiones. Entonces, la presentación se va a concentrar en ver un poco cuáles fueron las valoraciones de la comisión, ¿sí? O sea, del servicio, y alguna evidencia a partir de los análisis realizados, primero de lo que fue el contexto institucional, de lo que implica los procesos de normativa, de revisión de la normativa, de trazar objetivos institucionales de mediano plazo en un plan de desarrollo, etc. Luego la dimensión del CEGRAN, de enseñanza, que evalúa el grado, posgrado, educación permanente. Ahí estuvo bueno porque tenemos un gran antecedente reciente, que fue la evaluación del plan de estudios. El desarrollo de las funciones de investigación y de extensión, una caracterización de la comunidad universitaria y aspectos de infraestructura y biblioteca. Simplemente es a modo de ejemplo para el caso de la dimensión de investigación, cómo se termina operacionalizando en componentes, subcomponentes y ciertos criterios, ¿sí? O sea, la mirada es bastante compleja, digamos, donde se evalúan cuáles son las políticas de investigación que desarrolla el servicio, en qué medida están alineadas con los objetivos institucionales, con qué recursos humanos y materiales contamos para desarrollar esta función, y ahí con un conjunto de información y indicadores sobre eso. Aspectos de la formación en investigación, ya sea de los grados consolidados como de los grados en formación. Resultados, obviamente, con una perspectiva bastante integral, digamos. Y lo que implica la articulación con las otras funciones universitarias. La idea no es describir todas las dimensiones, pero que sepan de que en cada una de ellas hay un montón de cosas y mientras nosotros estamos presentando, lo que estamos son respondiendo a pautas
y a criterios que están establecidos también centralmente, ¿sí? Más allá de algunas especificidades que como servicio quisimos integrar. Estas son las 3 etapas que les contó Carmen, no voy a ahondar más en eso. Y que la metodología, por decirlo de una manera, que plantea la CEIA, que se plantea centralmente, es la conformación de 2 grandes figuras en este proceso en esta primera etapa de autoevaluación, que fue la conformación de un equipo técnico más responsable de hacer el análisis y la sistematización de evidencia, y una comisión de evaluación del servicio de carácter cogobernada, que allí están todos los integrantes, que fueron pasando a lo largo del tiempo por esa comisión, que es la responsable de hacer las valoraciones generales del servicio, ¿no? Más allá también de que el equipo técnico se releva a través de encuestas, entrevistas, etcétera, las valoraciones de toda la comunidad, ¿sí? Primero, a dónde llegamos y después un poco cómo fue que llegamos ahí, ¿sí? Llegamos a este informe final, ¿no? Que tiene 9 volúmenes. Un primer volumen sintetiza o busca mostrar algunos resultados más salientes, tanto de las valoraciones realizadas como de la evidencia que la sostiene. Luego, en el volumen 2 al volumen 8, son informes que son temáticos, uno para cada dimensión, y en el caso de la enseñanza lo dividimos en grado, un informe para grado y otro para posgrado y educación permanente, obviamente por la extensión que tiene. Y cierra con un reporte técnico de cuáles fueron las fuentes utilizadas, primarias, secundarias y la estrategia. ¿Por qué llegamos ahí? Fue primero que nos agarró la pandemia, entonces un poco que el plan de trabajo tuvimos que reestructurarlo porque talleres presenciales era imposible. En segundo lugar, optamos por priorizar el carácter participativo dentro de lo posible en un contexto que era bastante difícil, de confinamiento por COVID, y el intercambio también sistemático y acompañamiento permanente y retroalimentación, no es acompañamiento, más retroalimentación con la comisión de evaluación del servicio. En este sentido, lo que decidimos fue ir haciendo, a medida que íbamos haciendo los análisis de cada dimensión, íbamos presentando un informe parcial de cada dimensión que lo volcábamos a la comisión y ahí íbamos recibiendo tanto aspectos de validación de la información y de análisis, porque obviamente hay muchas cosas que por lo menos nosotros aprendimos muchísimo de cómo somos. Luego también ir acompañando en lo que son los procesos de realizar valoraciones desde un giro en la mirada más de servicio, ¿sí? Y comprendiendo que es una evaluación del servicio, no son evaluaciones individuales, ni unidades, etc. Entonces esto también implica generar entre todos una cultura de evaluación del sentido que tiene este tipo de evaluaciones. Y también en la medida que realizábamos esos informes temáticos, generábamos espacios de intercambio con los actores directamente involucrados en esa dimensión, ¿sí? En enseñanza, con las comisiones, coordinaciones, etc. En la versión borrador del informe para también relevar las opiniones, además de las que traía la CES a través de su representación en los distintos espacios. Entonces, lo que sí es importante es que estos informes temáticos contienen las valoraciones realizadas por la CES, ¿sí? Para cada una de las dimensiones. Entonces, no es que el primer informe es un resumen y los otros no. No sé cómo explicarlo. Entonces, ¿cuáles fueron las fuentes de información? Obviamente, una primera parte fuerte de análisis documental, de regulación, ¿no? Normativa, reglamentos, resoluciones, informes, revisiones, aspectos de revisión y acceso, de transparencia, eso implicó consultas y un análisis también de la página institucional, y distintas solicitudes de información a las unidades académicas, a secciones y a departamentos administrativos, donde de las 26 recibimos 24, que son muchas igual, ¿no? Luego hubo un proceso de entrevistas presenciales y virtuales, muchas fueron virtuales, obviamente, por la pandemia,
Y acá también es importante mostrar de que más allá de esta cantidad de entrevistas, lo que da cuenta es que hay una voluntad también de participación, ¿no? En ese sentido, hay, por lo menos de nuestra parte, aporta este carácter participativo y a la voluntad de mirarse, ¿no? Y bueno, un conjunto de formularios autoadministrados cuando no era posible, ¿sí? Por la dispersión, digamos, por ejemplo, coordinaciones de posgrado, ahí se hacían formularios autoadministrados donde se relevaba información y además las valoraciones. Las encuestas, que se acuerdan, creo que no muy felizmente probablemente, que fueron el año pasado, entre octubre y diciembre. En el caso de los docentes y los funcionarios tuvo carácter censal, hoy tiene un 80% de cobertura en los docentes y 70% en los funcionarios TAS. Y encuestas a estudiantes y egresados. En el caso de los estudiantes fueron casi 1.200 estudiantes, con una distribución bastante interesante en lo que es los perfiles según el momento en la trayectoria educativa en que están. Y en el caso de los egresados también son 455 egresados, que es bastante importante el número para lo difícil que es también llegar a esa población, digamos. Y 19 espacios de intercambio, que era lo que les comentaba antes de qué se trataba, qué carácter tenía. Respecto, bueno, a características generales de la SED, vamos ahora como a los resultados. Obviamente, quien quiera ir comentando, la idea es que sea un poquito más charlado. Es un servicio relativamente reciente, porque ya tenemos 30 años, así que ya estamos un poco grandecitos, digamos, ¿no? Como nos vemos reciente hasta cierto punto, que integra en su historia, resulta de la integración de núcleos y de investigación y docencia de distintos, en ciencias sociales radicados antes en distintos ámbitos de la UDELAR, que tienen distintas historias, que tienen distintos desarrollos, ¿no? Que caminan con distinta historicidad y impronta, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces eso también hace a lo que es la idiosincrasia de cómo nos movemos. Ahí describe un poco cuál es la estructura del servicio entre la gobernanza, la gestión académica y administrativa. Contamos con 32 comisiones asesoras, que es importante para la cantidad que somos también. Y es interesante, una de las cosas que sale es que el servicio actualmente no tiene un organigrama institucional integrado, ¿no? O sea, existe un organigrama administrativo, pero en esto a la hora de poder presentarnos de cómo trabajamos, más o menos a grandes rasgos y en términos más de estructura, hoy no contamos con esa información. Bueno, la oferta educativa, todos la conocemos, no la voy a detallar, pero está la TED, está porque es bastante externo, ¿verdad? Esto es más para los evaluadores externos. 5 ofertas de grado, en Montevideo 4 y 2 en el CENUR Litoral Norte, 26 de posgrado, entre 12 diplomas, 10 maestrías y 4 doctorados con sus especializaciones en un caso, y 24 cursos de educación permanente, ¿sí? Respecto a la comunidad, bueno, primero somos casi 6.200 estudiantes activos, o sea, con al menos una actividad en los últimos 2 años, y bueno, más la generación de ese año. 164 estudiantes de posgrado, son más estudiantes de posgrado, acá es importante decir que el indicador de al menos una actividad en los últimos 2 años no sería estrictamente igual en caso de los posgrados, principalmente conforme avanza el nivel de posgrado, ¿sí? La idea era equiparar el indicador, pero decir que es una cifra que en realidad sabemos que son más estudiantes considerando la actividad durante ese año. En el caso de los egresados son casi 3.500, tenemos casi 400 docentes y casi 100 funcionarios TAS, ¿no? Un poco los informes cuentan lo que son las características de cada una este informe de comunidad cuenta las características de cada uno de estos actores en cuanto a su distribución por unidad académica, la realización de las funciones. Por ejemplo, la función de enseñanza el 86% realiza, luego 7 de cada 10 hacen investigación y la extensión es desarrollada por 1 de cada 3 docentes. Y en cuanto a la integración de funciones, 2 de cada 3 docentes realizan más de una función.
En cuanto a la radicación institucional, o inserción, digamos, hay como dos grandes grupos, un cuerpo de docentes efectivos, consolidados, con grados de 3 a 5, el 70% dedica 20 horas o más, y 1 de cada 4 tiene el régimen de dedicación total, ¿sí? Somos un servicio que tiene buena formación académica en el cuerpo docente, ¿sí? Con la mitad, más de la mitad, con formación de doctorado en curso o finalizado, y más del 90, pues, aproximadamente el 90 con nivel de maestría incorrecto superior, digamos. En el caso de los estudiantes, esta sería un poco la distribución. La idea no es aburrir un poco con esto, pero contarles de que el informe sí tiene como un montón de información sobre las distintas características de los estudiantes en cuántos son del ciclo inicial y avanzado, cómo se concentran más allá de los esfuerzos de poder tener más presencia en el interior del país. Sigue habiendo mucha concentración en Montevideo, eso se ve también conforme avanza la carrera en los ciclos avanzados, y que tenemos un perfil de estudiantado que es una población relativamente envejecida y feminizada, ¿sí? Buena parte, más de la mitad es primera generación, con estudios terciarios, principalmente que vienen del sector público y que ya han pasado por procesos con experiencias de transición a la adultez. 9 de cada 10 son activos o trabajaron, ¿verdad? Es una población que no son estudiantes full time, ¿sí? De 18 años al ingreso, por ejemplo. Y esto implica también cómo pensar estrategias que de hecho ya las hacemos, ya sea con relación a la estructura de horaria u otras acciones, pensando en este perfil que atendemos. También en el caso de los egresados, obviamente también es feminizada, buena parte está ocupada, y 7 de cada 10 en trabajos vinculados con la carrera, con bastante heterogeneidad según la carrera que realizan, y que ha tenido como una expansión, como ya sabemos todos, en más o menos 2007, 2008, luego de esa expansión al ingreso por el 2000-2001. En el caso de los funcionarios, de nuevo, más de la mitad son administrativos, y bueno, ahí el informe caracteriza un poco sus perfiles, y por lo menos sí estaría bueno destacar que tienen buena formación también. 8 de cada 10 cuentan con formación terciaria. ¿Qué valora la SES con relación a eso? ¿No? Que la idea es un poco también estar acá, cuáles fueron las valoraciones del servicio. El alto porcentaje de ingresantes a facultad, que son primera generación, y los altos niveles de formación académica del cuerpo docente y TAS. Entre las debilidades, mencionan una valoración predominantemente negativa de los egresados sobre la atención que brinda la facultad y el escaso involucramiento del orden en los espacios de cogobierno y el bajo acceso a la facultad de buena parte del interior del país, más allá de los avances, ¿sí? Entre los aspectos a mejorar, ¿sí? De cada dimensión, cada servicio tiene que identificar sus fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar. Y en este caso es avanzar en el diseño de opciones de formación en educación universitaria en el colectivo docente, ¿sí? Si bien la formación académica es alta, 3 de cada 10 aproximadamente cuentan con información pedagógico-didáctica, ¿no? Y prácticamente es nula, mínima, lo que tampoco hay oferta de formación en extensión o integralidad, ¿no? Entonces, en el desarrollo de las funciones, ¿en qué medida estamos formados para el ejercicio docente? Bueno, con relación a la enseñanza de grado, las valoraciones principales, o algunas de las valoraciones que realizó la comisión, es la calidad de la enseñanza, tanto de grado como de posgrado, las evaluaciones recientes que ha tenido el servicio, ¿sí? Tanto en el grado como en experiencias de posgrado, como la evaluación externa del doctorado, algunas evaluaciones de diplomas y maestrías, y los análisis de los planes. Y entre las debilidades, menciona justamente una debilidad en lo que implica la planificación estratégica de la oferta, ¿no? Que convive también con una sobrecarga en las tareas de gestión.
¿sí? Muchas veces la vida diaria y las tareas de gestión impiden tratar de sacar un poco la cabeza y tener una mirada más estratégica de cómo y qué ofrecer. Los bajos egresos, ¿sí? Es un tema sensible desde hace tiempo, ¿sí? No es exclusivo tampoco de este servicio, pero es importante y de hecho hay acciones como en el Plan de Acción para la Enseñanza que buscan atender este problema, con tiempos promedio de titulación también mayores a lo previsto, una falta de sistematización y monitoreo de las trayectorias del ciclo avanzado en el caso de grado y de posgrados. Si bien se reconocen experiencias de monitoreo y de seguimiento, son esfuerzos parciales, ¿sí? O fragmentados, pero el servicio en su conjunto no tiene hoy procesos de este tipo, ¿sí? Este tema de la sistematización y monitoreos es importante decir de que es algo que tiñe todas las dimensiones o todas las funciones en las valoraciones en cada caso, ¿sí? Y bueno, y una baja presencia de la dimensión de ética, a excepción de la licenciatura en trabajo social. Como aspectos específicos, en el grado hay una buena valoración de las características del plan de estudio y un buen monitoreo del ciclo inicial y de relevamientos sistemáticos de las generaciones de ingresos que realiza la UAE, además de otros reportes regulares que realiza. Y entre las debilidades están las debilidades de la implementación, justamente de algunos aspectos clave de la implementación del plan, que ya fueron señalados en evaluaciones anteriores. Insuficiencia de mecanismos para paliar ciertas desigualdades académicas de los estudiantes al ingreso y los problemas persistentes de las tasas de egreso, que hacia eso es lo que también el servicio viene caminando, y un bajo uso de la información generada por la UAE en la gestión y en la toma de decisiones también, ¿sí? En esto de poder realimentar lo que es el análisis técnico y su uso justamente para la gestión y la planificación. Específico del posgrado, también se valora la oferta adecuada a las demandas del medio. Existe una preocupación sobre la ausencia de lineamientos generales, de aspectos de gestión y normativa, ¿sí? En lo que implica la heterogeneidad de ciertos criterios académico-administrativos, como los requisitos de ingreso, la articulación entre comisiones con la gestión administrativa, etcétera, etcétera. Y señala a la comisión una falta de política sistemática de monitoreo y de seguimiento de trayectorias a nivel de servicio, ¿verdad? Como aspectos a mejorar, proponen, bueno, fortalecer la construcción de información en la oferta de grado y generar procesos de sistematización y seguimiento a posgrados y educación permanente. Potenciar las experiencias de movilidad e intercambio académico entre los estudiantes, que actualmente son casi inexistentes. Avanzar en los objetivos del plan de acción, justamente lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Y en la planificación de la oferta de posgrado señalan, bueno, mejorar la articulación vertical de la oferta entre niveles, digamos, y con la oferta de educación permanente, impulsar la oferta de posgrados en el interior, ofrecer más diplomas y maestrías con perfil profesional. Como hay varios miembros de la CES también, cualquier cosa pueden aportar o complementar. Bueno, continuar avanzando en la evaluación de los posgrados con un carácter sistemático y en criterios comunes para la gestión académica, ¿sí? Simplemente a modo ilustrativo, en lo que hace a las opiniones de los estudiantes sobre su formación, en el caso de grado, se ve en general justamente cómo este tema de la implementación del plan de estudios como aspectos de la flexibilidad o del sistema de abreviaturas, no hay tantos niveles de acuerdo con relación a eso en lo que hace justamente a la implementación. Y también conviven en esta búsqueda de la integralidad también, o de buscar la formación en extensión, la formación en investigación y estos procesos que se van impulsando de creditización de experiencias. Hay un bajo conocimiento entre los estudiantes de la oferta que existe. Entonces, ahí hay un tema también que es de comunicación, para poder llevar la implementación
lo que se establece en el plan y los esfuerzos que se realizan desde el servicio, la comunicación institucional, y específicamente en este caso con los estudiantes, es un tema, digamos. Por ejemplo, la acreditación de actividades, un 7% la conoce. Las convocatorias a un esfuerzo que hace la facultad para tener fondos propios para proyectos estudiantiles, que es terminación de proyectos, solo la conocen el 6%, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el caso de la investigación, ¿estamos de acuerdo? No, está perfecto. En el caso de la investigación, ¿qué cosas se destacan, no? La autonomía de los investigadores y los grupos de investigación, la buena calidad y cantidad en la producción de investigación, que se evidencia fuertemente también en este proceso, o sea, es una disfunción también del servicio, la cantidad y la calidad de la producción en investigación, y la alta formación de investigación de los cuerpos docentes. Entre las debilidades, la falta de sistematización de nuevo vuelve a aparecer, ¿sí? A nivel de facultad, ¿verdad? Y la variabilidad que existe en más o menos dependiendo de las unidades académicas. Una segunda debilidad es la falta de procedimientos y criterios mínimos compartidos en y entre las unidades académicas en la gestión académica del desarrollo de la función. Como aspectos a mejorar, se proponen, la comisión propone en realidad, avanzar en criterios mínimos comunes y planes para el desarrollo y la evaluación de la investigación, potenciar las comisiones de investigación de las unidades académicas y la comisión cogobernada de investigación para promover la investigación, acordar herramientas de sistematización sobre el desarrollo de la función y la difusión de los resultados en clave de servicio. En este sentido, una acción que se propone es generar memorias anuales a nivel de servicio sobre los procesos y productos de la investigación, ¿sí? Entendidos en un sentido amplio, digamos. Algunos datos, simplemente para complementar esto, es justamente que muestran un poco el desarrollo de la función en el servicio, es que hoy la facultad tiene 59 grupos de investigación, al menos 6 eventos regulares realiza de presentación de resultados, tiene 3 suscripciones a revistas científicas y edita 4 revistas propias, tiene buenos y variados vínculos con instituciones de investigación y asociaciones nacionales e internacionales, y un aspecto que también es evaluado desde las pautas de la CIA es la relevancia social, que en este caso de este servicio tiene una alta adecuación con los temas de interés general. Con relación a los proyectos, las principales fuentes de financiamiento, en el caso además del servicio, las 2 fuentes principales externas son CECIP y ANI, donde entre el 2016 y el 2019 se ejecutaron 116 proyectos de investigación. Solo en 2019 fueron 59, eso es variable de acuerdo a las convocatorias, obviamente. Y hay una alta vinculación con diversos actores que se muestra en los más de 200 convenios que la facultad tiene, principalmente con instituciones del Estado, luego organismos internacionales, seguido asociaciones gremiales y centros de investigación. Respecto de los docentes que realizan tareas de investigación, es interesante ver con quiénes, ¿no? Cómo se conforman esos grupos. Principalmente son colegas dentro de la unidad académica, seguida de colegas de otros servicios de UDELAR, con buena participación de estudiantes, ¿sí? El 40% de los equipos participan estudiantes, y en una proporción bastante baja se investiga con colegas de otras unidades académicas. Eso es interesante, ya que hace 30 años nos unimos como servicio, ¿no? Y no nos estamos integrando, por lo menos, en lo que hace al desarrollo de la investigación en temas que muchas veces son comunes.
Con relación a los resultados, también hay un buen desarrollo en lo que hace a las publicaciones en revistas arbitradas y no arbitradas, participación en eventos. Obviamente, esto en general es mayor entre los docentes consolidados, pero es igualmente importante en los grados bajos, y esto es importante porque hace a la productividad y el nivel general en lo que es la función de investigación que tiene el servicio. Con relación a la valoración docente sobre el desarrollo de la investigación, simplemente como aspectos generales vemos que es positiva, principalmente en la valoración que se le da en la carrera docente, y más baja en lo que hace a procesos de sistematización y difusión de la investigación de facultad y de la definición de políticas a mediano plazo. Bueno, con relación a la extensión y el relacionamiento con el medio, nuevamente el informe temático vinculado a la extensión presenta las valoraciones del servicio y también alguna evidencia, ¿no? Como aspectos, como fortalezas, es el desarrollo de una pluralidad de campos y actores, la articulación con instituciones públicas y privadas, la buena vinculación con el medio, en un sentido amplio, ya sea a partir de en sí mismo proyectos de extensión y actividades en el medio financiadas específicamente, y también a través de proyectos de artículo 2 u otro tipo donde implica una vinculación con el medio. ¿Sí? En este sentido amplio es que lo tomamos. También se valora la generación dentro de los bajos recursos, obviamente, más en esta función que tiende a ser la hermana menor. La facultad hace un esfuerzo para tener una convocatoria con fondos propios a estudiantes, y eso es una valoración que se realiza. Y los avances tanto en la acreditación de experiencias y en una mayor valoración en la carrera docente. Entre las debilidades, bueno, está la baja valoración de la función, la promoción y la baja visibilidad. La baja sistematización vuelve a aparecer, ¿sí? Y dio disponibilidad. En este caso, a veces existe cierta sistematización, pero que tampoco está difundida en muchos casos, más allá de la necesidad de que hay una falta de información. Cuando hay, no se presenta. Entonces hay una parte importante, es decir, hasta qué punto nos estamos presentando como servicios en lo que sería un CV institucional, por decir una manera, y mostrando todo el trabajo que se realiza desde la facultad. Y por último, el bajo conocimiento de las acciones y las convocatorias, como habíamos visto hace un ratito. Entre los aspectos a mejorar, la sistematización de la información vuelve a ser presente, fortalecer la articulación con la investigación y la enseñanza, y potenciar la formación en extensión e integralidad en grado y posgrado a través de la creación de nuevas propuestas o apoyando las existentes. ¿Sí? Bueno, nuevamente en el informe van a ver que hay una descripción de lo que es la producción y el trabajo en extensión y actividades en el medio. La fuente de financiamiento, todos sabemos, principalmente es la CESIAM, y en menor medida con fondos de facultad y convenios. Obviamente la relación con temas de interés nacional, y cómo entre 2015 y 2019, 2015 y 2019 fue como el periodo de ventana de análisis acordado a nivel de la CIA, ¿no? Después de eso está la información que está disponible, algunas se consigue, otras no se consigue, por eso el de fondos propios, por ejemplo, tiene otra ventana. Y en la medida que íbamos pudiendo, en algunos casos, además la meritaba, íbamos actualizando también al 2020 en sí, 66 proyectos, la mitad de extensión y la mitad de actividades en el medio, y 10 proyectos con fondos propios. ¿Sí? De nuevo también aparece la baja participación estudiantil, el bajo conocimiento y la baja participación. En lo que hace a un aspecto interesante también del desarrollo y la extensión, de que existen experiencias de publicación de resultados y procesos de extensión, tanto en revistas arbitradas como en publicaciones no arbitradas y eventos académicos y no académicos. Y los equipos de trabajo en el desarrollo de esta función integran en mayor medida docentes de otras unidades académicas de facultad
de un modo bastante similar a otro tipo de actores, a diferencia de lo que ocurre en el caso de investigación. Bueno, en general 1 de cada 4 proyectos es realizado con otros servicios. Los actores son principalmente organizaciones sociales, seguido instituciones públicas. Y bueno, ahí hay un montón de información en ese informe que de alguna manera es un gran esfuerzo de sistematización, de tener una mirada de servicio en algo que no existía, digamos. Y si existía, no sabíamos dónde estaba. Bueno, entonces en lo que hace a cómo valora el desarrollo de la extensión, en el censo docente lo que prima es un gran desconocimiento de lo que se hace, de dónde se hace y de cómo opinar justamente por la lejanía, ¿no? Sabemos que 1 de cada 3 también realiza esa función actualmente. Y dentro de eso, la valoración de la extensión en la carrera docente es justamente donde hay mayor opinión de mala o muy mala, ¿sí? Esto fue antes de modificaciones que luego fueron realizadas. Con relación a la infraestructura y biblioteca, en general, la valoración es una infraestructura adecuada y suficiente, con buena accesibilidad para personas con movilidad reducida, el equipamiento tecnológico para la enseñanza presencial y virtual también, y para el trabajo docente, digamos. Esto fue como, de alguna manera, levantó mucho. Lo bueno que trajo la pandemia fue eso, digamos, y la facultad también, a través de licencias y otro tipo de equipamientos, se equipó en ese sentido. La alta valoración del espacio de cuidados y la política de reciclaje, la alta calidad del servicio de biblioteca, que tiene premios justamente a la calidad de ese servicio por parte de AGEB, y el compromiso del personal TAS en aspectos de gestión, mantenimiento y mejora, y también del involucramiento en lo que es la planificación. Por ejemplo, en la infraestructura edilicia es un buen ejemplo en ese sentido. Como debilidades, la falta de un espacio adecuado para depósito. Hoy la facultad tiene un problema con eso, o sea, no hay un espacio para depósito, hay como 8 espacios chiquitos dentro de otros y un volumen bastante creciente de material sobre el cual alguien tiene que tomar una decisión de qué hacer, de tirar y qué no. Necesidad de más oficinas, eso salió sobre todo en algunos más que en otros espacios, o de readecuar las existentes ante el crecimiento del cuerpo docente, y la insuficiencia todavía en materia de seguridad. El edificio no tiene la habilitación contra incendios, y hay un desconocimiento de los equipos de reanimación, su ubicación y cómo sería el procedimiento, ¿sí? Como aspectos a mejorar, generar y documentar criterios de asignación de espacios, y otros recursos para la enseñanza y la investigación, así como criterios de guardado y de desecho. Contar con un funcionario con formación en archivología, esto es una recomendación central para todos los servicios. Nosotros no contamos con eso, tampoco contamos con un espacio adecuado de archivo, y como vamos a ver, esto de la falta de sistematización y otros aspectos, hay un tema de memoria institucional que está bastante comprometida en el servicio. Y mejorar la planificación política de la infraestructura con una mirada a mediano plazo. Luego el informe también desarrolla al detalle las características de la infraestructura edilicia, de seguridad y de accesibilidad. Es interesante, además de la accesibilidad edilicia, hay una accesibilidad informática a personas con ceguera y baja visión. Se está trabajando bastante en el servicio con relación a eso. Y es accesible en biblioteca y en salas de informática. En el caso del servicio de biblioteca, tiene un buen acervo bibliográfico, tanto en papel como en digital, y que además de justamente tener el servicio de atención, tiene un servicio de asesoramiento y capacitación y apoyo a la enseñanza y a la publicación, que está bastante subutilizado de acuerdo a las entrevistas, y que es un aspecto interesante también para poder aprovechar y capitalizar más en el trabajo docente y en la enseñanza, en la participación en los cursos a estudiantes. Y bueno, les comentaba lo de la mención al premio de calidad de la atención, y
por último, el trabajo que realizan fuerte en el proyecto Biblioteca Digital Accesible, que junto con psicología son los dos servicios que trabajan en este punto. Para terminar, con relación al contexto institucional, esta dimensión es bastante grande, vamos a sintetizarla lo más posible. Es lo que hace a la normativa, los procesos de revisión, los mecanismos, cómo lo hacemos y también los procesos de evaluación. La valoración del servicio es positiva en el sentido de que la normativa regulatoria es considerada adecuada y suficiente, con alta participación y dinamismo en los espacios justamente para su revisión, mayormente en enseñanza de grado, seguido de posgrado y extensión, y una institucionalización y desarrollo de espacios sobre el acoso laboral y de género y en educación inclusiva. Como debilidades señalan una falta de plan de desarrollo institucional a mediano plazo, acordado y aprobado, ¿sí? Existe en facultad, nosotros es muy interesante porque durante 1 año y medio ese informe decía que no había misión y visión, nuestro servicio no tenía especificadas, que es uno de los criterios que hay que responder en las pautas de evaluación, totalmente desconocidas por todos, y encontramos a nivel central un documento donde hay una resolución del 2015 que la facultad estableció su misión y su visión, que no está en la página y que tampoco es conocido. Los objetivos institucionales son los objetivos que se crearon al momento de la creación del servicio, o sea, ya tienen 30 años, y no contamos con un plan de desarrollo a mediano plazo. Se señala el bajo conocimiento de la normativa, que también ha sido señalado en evaluaciones anteriores, la débil sistematización de la normativa y de documentación de procesos, que afecta, como les decía, la memoria institucional, pero también la comunicación, también la gestión cotidiana del desarrollo de las distintas funciones y la toma de decisiones muchas veces. Y por último, debilidades en el acceso y la disposición de la normativa también en la web institucional, en lo que hace a la organización, hay omisiones, duplicaciones, las rutas a veces no son las más intuitivas, que también a veces caracteriza un poco a lo que es nuestra historia, donde las publicaciones o las especificidades están más a nivel de unidades académicas y no hay un espacio a nivel de servicio donde estén toda la normativa, por decirlo de una manera. Y debilidades nuevamente en la sistematización de la información, de indicadores, de criterios mínimos comunes para el monitoreo y la evaluación de las funciones, principalmente en el caso de investigación y de posgrado. Como aspectos a mejorar, el servicio valora avanzar en intercambios sobre planes de desarrollo institucional. Este ejercicio de meternos en una evaluación institucional ya tiene previsto, luego de la evaluación externa, el esfuerzo que tenemos que hacer en desarrollar un plan de mejoras, así que esta falta también se compensa por un esfuerzo que estamos haciendo para ir hacia ahí. Pero ya ir avanzando en estos intercambios a través del cogobierno y su articulación con los planes a nivel de las unidades académicas, mejorar el acceso y la apropiación de la normativa por los distintos actores, generar mecanismos de documentación, procedimientos, ¿sí? Estamos hablando de aspectos que son de gestión académica y también de gestión administrativa. Avanzar en criterios comunes que permitan el seguimiento de las funciones, ¿sí? Respetando la diversidad de las unidades académicas, y continuar con la revisión de la normativa de posgrados, estableciendo también mecanismos sistemáticas de evaluación de lo que son los planes y programas. Esta gráfica simplemente muestra el bajo conocimiento de la normativa con variaciones, ¿sí? De la principal normativa en docentes y estudiantes. Y hay un montón de material que la verdad que para eso están los informes temáticos, no es acá, pero bueno, porque dan ganas de seguir hablando, pero respecto de la gestión académica, los aspectos que se valoran como positivos son los avances en el desarrollo de estructuras docentes con procesos de mayor consolidación profesional, explicitación de ciertas pautas en las unidades académicas,
valoraciones heterogéneas, algunas son positivas y otras negativas, sobre la calidad de la información disponible a través del registro de actuación docente, ¿sí? Como debilidades, nuevamente aparecen la falta de criterios comunes acordados para el estímulo al régimen de dedicación total y las limitaciones en la evaluación del desempeño de la investigación en facultad. Ahí se valora que están más restringidas a lo que es el desempeño individual y basadas en autorreporte, y estableciendo como uno de los aspectos a mejorar el incorporar en la evaluación docente aspectos sobre el desempeño colectivo en equipos y unidades, y sin restringir obviamente la autonomía en el desarrollo de la investigación. Un segundo aspecto a mejorar, avanzar el acuerdo de criterios comunes de estímulo al régimen de dedicación total y mejorar los sistemas de información y registro para la evaluación docente y para la gestión de las funciones. Nuevamente, la valoración docente sobre los distintos aspectos de la carrera docente, el censo muestra justamente una valoración mayor en lo que es el estímulo para la formación de posgrado por parte de las unidades académicas y en general una valoración baja en el estímulo tanto desde la unidad académica como desde el servicio en su conjunto para el ingreso al régimen de dedicación total, postulación a becas, etc. En buena parte es un tema nuevamente comunicacional en ese sentido de cuál es la estrategia de comunicación interna y externa que adoptamos para estimular este tipo de, lo que implica en este caso la carrera docente. En lo que hace la gestión administrativa, de nuevo, se muestra una regulación adecuada de los procesos con mejoras recientes, una buena experiencia y trayectoria de los funcionarios TAS y en general una valoración positiva de los distintos sistemas de información para la gestión administrativa con algunas debilidades, ¿sí? Como aspectos a mejorar, no marcaron debilidades. Como aspectos a mejorar, la documentación de procesos para evitar una gestión basada en voluntades y en mecanismos de transmisión oral. La falta de documentación de procesos supone que una persona que estuvo 20 años trabajando como funcionario TAS deja el cargo y con él o ella se va toda la historia de los procedimientos. Entonces ahí es un aspecto a mejorar y es bastante señalado también desde los funcionarios TAS. Y mejorar los incentivos a la formación de los funcionarios. Gestión financiera, las valoraciones van orientadas primero a valorar positivamente los avances recientes en la planificación, monitoreo y ejecución de los recursos financieros, orientados a ir caminando hacia criterios de asignación con base en un plan anual de acciones y necesidades, mejorar las mejoras en la sistematización, en el caso de la enseñanza de grado principalmente, a través de la planilla docente curso. Como aspectos negativos, los recursos insuficientes, que ya todos conocemos, para atender las necesidades del servicio. Y existen opiniones variables, algunas positivas y otras negativas, con relación al acceso a la información sobre la gestión financiera, ¿sí? Para algunos casos se mencionan problemas de acceso y difusión, y otros destacan la calidad y la cantidad de la información que dispone el servicio. También depende en qué medida o qué nivel de involucramiento se tenga con relación al trabajo en la gestión financiera. Como aspectos a mejorar, aumentar los recursos disponibles y continuar avanzando hacia una mirada integral del servicio para su distribución, acordar una estructura y cuerpo de indicadores a incluir en los informes de apertura y de cierre presupuestal, que no mantener los mismos indicadores en el tiempo impide hacer un seguimiento básico de lo que es la gestión financiera, más allá de que cada año puedan haber distintos indicadores específicos, ¿verdad? Y en tercer lugar, continuar generando mecanismos de seguimiento de la ejecución presupuestal hacia un uso más eficiente de los recursos. Ahora sí, para ir terminando, con relación a los procesos de evaluación institucional y su apropiación, hay una valoración positiva de los antecedentes, de la evaluación institucional del 2001 y del 2010 y de otras evaluaciones realizadas, ya dijimos hace un rato cuáles.
que se acompañan con un bajo o nulo conocimiento y apropiación, en consecuencia, de estos procesos y sus resultados, ¿sí? Bueno, una anécdota paradigmática es el principal antecedente de esta evaluación, obviamente es la evaluación del 2001, ¿no? No tenemos el informe. O sea, más allá de las consultas a los equipos que en ese momento trabajaron, a las autoridades que en ese momento estuvieron, a las consultas a bibliotecas, a nivel central y a un montón, realmente fue casi una persecución de dónde está el informe, la facultad no conservó una información valiosa para poder seguir avanzando a partir de evidencia generada. Ese es el ejemplo más paradigmático. Después hay muchos casos, como otras evaluaciones, a veces son en algunos casos utilizadas, pero muchos desconocidas en sus resultados. Nuevamente hay como un tema de comunicación ahí y sobre todo de articulación de lo que se genera para la gestión y para la toma de decisión. Como aspectos a mejorar, avanzar hacia la generación de procesos de evaluación sistemáticos con una mirada de servicio y a mediano plazo, y fortalecer la construcción de una memoria institucional y una sistematización y seguimiento también en este aspecto, ¿sí? Que con los antecedentes que tenemos no sabemos qué va a pasar con esto. Pero es un poco también nuestra decisión de hasta dónde queremos o qué queremos hacer con el esfuerzo que se hizo para tratar de tener una mirada de servicio integral en lo que hace a todas estas 6 grandes dimensiones. Esto es simplemente a modo ilustrativo, son las valoraciones como bueno y muy bueno de estudiantes, docentes, funcionarios, TAS y egresados sobre las grandes dimensiones y distintos aspectos de la evaluación. Y también muestra, es un resumen bastante interesante de cómo se destaca principalmente una mayor valoración en lo que es la enseñanza de grado y aspectos de infraestructura y biblioteca, y mayores debilidades en lo que es el desarrollo de la extensión, el monitoreo y seguimiento de las funciones y la normativa y los procesos de revisión. Como algunos, simplemente para cerrar, aprendizajes a partir de esta experiencia, ¿sí? Desde el equipo técnico, lo que nos llamó la atención es primero saber que no somos nada sin historia, ¿no? Entonces, hay un tema que implica organizar la casa, y organizarla entre todos, no que venga alguien y la organice, y construir una memoria, ¿no? En ese sentido, un poco la decisión de 2019 de embarcarnos en este proceso de evaluación institucional implica mirar hacia adentro y empezar a ordenar un poquito, por lo menos, qué hacemos, dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Con antecedentes de esfuerzos olvidados. Entonces, ahí también con ese riesgo de repetir, ¿no? Como nos pasa en la vida, digamos. Esta experiencia en ese sentido supuso principalmente, primero que nada, muchísimo trabajo de rastreo del equipo técnico, de construcción, de organización e integración de información, en muchos de los casos por primera vez a nivel de servicio, que están en los distintos informes, y sobre todo que es un buen punto de partida, en algunos casos una línea de base para el seguimiento de cada uno de esos indicadores. Un reconocimiento de las sinergias, hay un aspecto de estos años que fue la experiencia del trabajo conjunto con la comisión y la sinergia que implica poder articular, y que sí pudimos, por lo menos de parte del equipo técnico, así lo consideramos, una articulación de lo que son procesos técnicos de análisis y de evaluación y la construcción de valoraciones y una discusión colectiva con una mirada de servicio, ¿no? Que implica a veces también un giro en la mirada a 30 años de nacidos, donde tenemos que ya en lo que implica lo que son los ciclos de vida grupales, pasar de un conjunto de individuos a algo que más allá, que es lo que somos todos. Y en ese sentido, también realizándose con mucho respeto y generando valoraciones basadas en evidencia. En ese sentido, es un proceso que en sí mismo, el objetivo de estos impulsos a realizar evaluaciones institucionales en los servicios es el desarrollo de ciertas culturas de evaluación, planificación, y en sí, por lo menos desde lo que estábamos más involucrados, para mí eso ya empezó a estar
a pasar en estas articulaciones que les comentaba. La importancia de trabajar en la comunicación y la imagen institucional interna e interna también, es en esto de cómo nos presentamos, o puede ser el CV institucional, pero lo que implica es cómo podemos decir quiénes somos y lo que hacemos en clave de servicio, además de en clave de unidades académicas o disciplinas, sin perder eso, obviamente. Y que la mirada de servicio lleva disposición, tiempo y un proyecto común, ¿sí? Que es una de las grandes debilidades que tenemos como servicio, la carencia de este plan de desarrollo y de objetivos institucionales actualizados. En ese sentido, la alerta es de nuevo quedar atrapados en el quehacer cotidiano e inmediato, y esta instancia de embarcarse en estos procesos es una forma de tratar de sacar un poco la cabeza y mirar con una proyección. Así que muchas gracias por ahora. Muchas gracias, Laura. Le voy a pasar la palabra a Alejandro, que va a complementar el planteo de Laura, en tanto representante de la Comisión Cogobernada. Muchas gracias, Carmen. No preciso micrófono, me da la tuba perfectamente. ¿Para que graben? No sé. Para que graben. Muy bien, perfecto. Creo. ¿Ahí se prendió esto? Sí. Muy bien. Bueno, ahí para que quede grabado. En primer lugar, agradecer el trabajo del equipo técnico y sobre todo la clara exposición que hizo recién Laura. La memoria es el presente del pasado, ¿no? Y como decía Fernando Yáñez, hijo de Rubén Yáñez, el otro día en una instancia que tuvimos por otro motivo, decía, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y vaya si será importante saber de dónde venimos para ver hacia dónde vamos, ¿no? Voy a ser muy breve, no voy a hablar de datos, voy a hablar del proceso, si se le puede llamar de alguna manera, ¿verdad? Porque de alguna manera, bueno, me han encargado a mí esta delegatoría representativa de la comisión esta famosa. Hubo un montón de gente, ustedes vieron ahí la cantidad de nombres de profesores y de ellas y ellos que participaron de toda esta instancia que arrancó hace 3 años o 2 años y pico, porque yo creo que empezamos como por abril, mayo del año 2020, en plena pandemia, con aquella suerte de que aprendimos a manejar el Zoom y que además la universidad nos dio generosamente y gratuitamente una licencia Zoom, y ahí empezamos a conocernos, ¿verdad? Si tuviera que pensar en una palabra que pudiera definir este proceso, no podría, porque fueron muchísimas las palabras, fueron muchísimas las reflexiones que de alguna manera se colocaron allí. Fue un equipo numeroso, diverso. Había diferentes edades, diferentes órdenes, diferentes grados, diferentes unidades académicas, diferentes opiniones. En algunos momentos participaron unos, en otro momento participaron otros. Yo tuve suerte de hacer este viaje completo, del primer puerto al puerto al que llegamos. Lo volvería a hacer, el viaje, ¿verdad? Fue para mí muy instructivo, además, porque tenía esa cosa de que, de pronto, para los más jóvenes, si se puede decir la palabra joven, en este caso, fue como muy instructivo, ¿verdad? Esto de intercambiar, tener un diálogo amable, un espacio en donde nos conocimos la institución, conocimos diferencias y cosas en común que teníamos, y tuvimos que digerirlo eso, ¿verdad? Porque cuando valorábamos las fortalezas y las debilidades, bueno, había para unas partes de la facultad, había fortalezas que para otras partes eran debilidades, y hubo que ponerse de acuerdo ahí, cómo poder valorarlo sin desestimar la fortaleza, pero a la vez sin desatender aquello que podía ser una ausencia o una falta. Entonces, eso implicó un trabajo reflexivo, de articulación, de encuentro con el otro, de construcción. Este es un espacio que se fue construyendo en el camino. Fuimos construyendo institucionalidad de alguna manera en este viaje. Nos atrasamos un poco en algún caso, pero me parece que fue a conciencia de poder representar el verdadero espíritu de aquellos intercambios. Empezaron siendo los viernes a las 2 de la tarde, después de vino y los lunes a las 3 de la tarde. Ahí te cambiaban algunos actores, algunos jugadores podían jugar algunos partidos, otros, pero el equipo seguía funcionando, seguía manteniendo aquella estructura de trabajo, en algunos casos con ausencia, ¿verdad? Marcelo Castillo fue un referente permanente,
y en un momento lo perdimos en el camino y la comisión seguía funcionando. Y un día no teníamos internet, el wifi andaba mal, y ahí pusimos un teléfono y éramos docentes, egresados y estudiantes haciendo que aquella comisión siguiera funcionando a pesar de todo, ¿no? A pesar de no tener internet, a pesar de lo que fuera. Me acuerdo una anécdota graciosa con trabajo social. Se ve que por la pandemia, Pablo, capaz que vos me puedes ayudar, pero íbamos con mucho entusiasmo a participar de la CES y a veces íbamos todos. Y me acuerdo un día que fuimos los cuatro, yo creo que estaba Meme, Sandra, Pablo y yo. Y Marcelo no tuvo la mejor idea de nombrarnos a nosotros la delegación del trabajo social, porque ya aquellos éramos más cantidad nosotros que el resto, era como contra todo lo que se venga, como decíamos en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, esto solamente agradecerle a Laura Novoa, a Santiago Castillo, a Víctor Borrás, a Agustín Melgar. Cardoso fue un doble agradecimiento. Santiago Cardoso y Marcelo Castillo, pero nos agradeciste a los dos segundos. ¿Los entreveré? No, bueno, el destino nos va a ordenar. Y gracias por encender en nosotros este compromiso institucional, ¿verdad? Porque de alguna manera todos pusimos allí un montón de expectativas y hoy cuando se hace esta presentación, bueno, uno se siente reflejado en ese trabajo. Así que nada, muchas gracias, un enorme placer participar de esta mesa junto a Carmen. Gracias por estar acá todos, todas y todos. Así que notable, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Pasadini, que es nuestro comentarista externo, para que cierre esta mesa alguien de la casa. Bien, bueno, el comentario primero es agradecer ver esta instancia, ver al paso que ha llegado la facultad, capaz que repasar para algunos un poco la Comisión Central de Evaluación Interna y Acreditación. Es una comisión asesora del Consejo Directivo Central, integrada por órdenes, áreas, y bueno, a mí me toca presidirla en este momento en delegación del Consejo Directivo Central. Nosotros promovemos dos tipos de procesos dentro de la universidad. Uno que es el de la acreditación de carreras para el Mercosur. Este es un proceso que ya lleva casi 20 años, pero como ustedes saben muy bien, solo algunas carreras son definidas por los ministerios de Educación para participar de la acreditación. Entonces, hubo un proceso sí en el año 98 cuando arrancó todo lo que es la evaluación institucional, pero en el 2015 lo reiniciamos principalmente pensando en la evaluación de las facultades, que es algo que no se hace realmente casi que a ninguna parte de la región y que lo veíamos muy necesario por la diversidad que tiene nuestra universidad, pero también pensando en que pudieran participar de la evaluación aquellas facultades que no tienen carreras en proceso de acreditación. Eso no quita que en un futuro de corto, mediano o largo plazo eso suceda, o que si existiera también en un futuro de corto o mediano, ya no digamos largo plazo, una agencia nacional de acreditación, capaz que todos tendríamos que participar de acreditar nuestras carreras. Pero en principio nuestro objetivo era que todas las facultades pasaran por un proceso de evaluación institucional, este proceso que cuenta con una etapa de autoevaluación, que es la que ustedes están finalizando ahora, un proceso que después tiene una evaluación externa, que bien decía Carmen, cómo viene la sucesión de hechos, como decir, una propuesta por parte de la propia institución, de algunos pares, y de ahí la Comisión Central elegirá 3, uno nacional y dos extranjeros, que pasarán 3 o 4 días con ustedes haciendo una evaluación in situ, tomando como insumo los informes de autoevaluación y haciendo un montón de preguntas a todos y quienes se le crucen para tratar después de devolvernos algunas sugerencias. Los procesos de evaluación institucional, como lo hemos pensado nosotros, son un proceso participativo, abierto, y no otorga una acreditación, o sea, lo que otorga básicamente son insumos para seguir mejorando. Entonces, nuestro primer desafío es compararnos con nosotros mismos y ver qué dejamos para adelante y ver dentro de 5 o 6 años repetir el proceso y ver cuánto hemos mejorado. A mí me da un poco pena escuchar que no cuenta con el informe del 2001, pero eso no quiere decir que se puede reconstruir la historia. Ustedes son un servicio joven, no es ni reciente porque ya la universidad creó como 10 más en estos últimos 30 años, pero sí joven que gran parte de la historia la pueden reconstruir. Entonces en eso creo que es importante visualizar de esto de ver si pueden saber de dónde viene, a dónde van, creo que es importante.
Pero es importante, tomando las palabras del compañero, de dónde venimos a dónde vamos, es saber si eso ha sucedido en función de las decisiones que hemos ido tomando o es por fruto de otras condiciones externas, del azar, la motivación de algunos grupos, o es realmente institucional lo que hemos ido logrando. Creo que es uno de los temas que siempre encontramos que están en la atención de la mayoría de las facultades. Son pocas las facultades que han construido planes de desarrollo estratégico y los han ido llevando adelante y los han podido ir reevaluando. Ustedes recuerdan capaz que hace unos 20 años la universidad tenía su plan de desarrollo estratégico, con indicadores, etcétera, etcétera. Algunas facultades intentaron reproducirlo a nivel local. Bueno, eso con el tiempo ha ido cayendo en desuso, pero nosotros como comisión queremos retomar esas instancias. O sea, en la medida que el proceso de evaluación institucional culmina con la evaluación externa, se abre un pedido para nosotros igual o más importante que la evaluación. O sea, la evaluación no puede ser un sistema burocrático que genera información, la valora, pero después la archiva, sino por el contrario, la toma y genera mecanismos y planes en función de eso. Por eso, lo que hemos incorporado en este nuevo ciclo de evaluaciones institucionales es que a cada facultad que culmina la evaluación externa se le asigna un recurso humano o unos fondos, que sería el equivalente a una otra 20 horas reformado en plata, vamos a decir, pero que sería radicado en la facultad y que es el referente para la comisión de evaluación, pero es una persona que dinamiza la propia facultad, donde el principal objetivo tiene que ver con la construcción del plan de desarrollo y el seguimiento del plan de desarrollo y ser en parte una memoria institucional que permita después retomar, cuando se hace una próxima evaluación institucional, que se ha ido construyendo en el camino, para que esto de que no estamos reinventando la rueda cada 5 o 6 años. Eso también lo aprendimos con la acreditación. Hay facultades que acreditaron carreras en el 2005, 2006, 2007, pero cuando vinieron 6 años más adelante de la reacreditación tampoco habían dejado nada. O sea que nos cuesta realmente a la universidad y a los servicios, nos cuesta la memoria institucional. O sea, nos cuesta eso de retomar la información y generando, irla potenciando, ir haciendo vamos a decir, nuevos logros y trascender lo que son periodos, ¿no? Periodos de decanos, periodos de consejos, etc. Bueno, y hay algunas cosas que nosotros vamos aprendiendo. Y lo otro que, si bien no queremos obviamente comparar entre servicios, empezamos a encontrar algunos problemas que sí son comunes. O sea, acá hay un gran objetivo, ¿no? Podernos encontrar con las fortalezas, las debilidades y hacia dónde queremos mejorar. Y ese proceso es solo en conjunto, entre los propios actores fundamentales de cada facultad y con, obviamente, la visión externa para que nos respalde, a ver si estamos haciendo las cosas bien, si las estamos pudiendo identificar de alguna forma, pero después irlas construyendo en conjunto con la universidad también, porque algunas de esas cosas precisan algún respaldo financiero o poder pedir cambios. Nosotros hemos encontrado algunas tensiones que también veo que ustedes por ahí las tienen un poco más resueltas, pero más o menos en algún caso. Una es la que tiene que ver entre las propias carreras que tiene un servicio, siempre hay diferencias, o sea, encontrar los equilibrios entre carreras es un problema, pero no es el equilibrio que tengan que estar equilibrados, sino el equilibrio que uno quiere tener. O sea, evidentemente hay carreras que por identidad, por volumen de estudiantes, por cantidad de docentes, por cantidad de egresados pueden ser más grandes o más chicas que otras, pero el tema es cuál es el equilibrio que la institución quiere tener entre esas carreras. El equilibrio entre el Montevideo interior. O sea, la universidad ha cambiado geográficamente, ha cambiado fisonómicamente, y bueno, y en eso donde todos los servicios han construido en conjunto con los ENURES, que ahora los tres ya tienen como autonomía de alguna forma, bien, ¿cuánto se desarrolla en el interior? ¿Cuánto se desarrolla en Montevideo? Esto del riesgo que siempre tenemos de que estamos ofreciendo la misma calidad, la misma carrera, los cuerpos docentes y demás, bueno, ¿y cuánto estamos haciendo nosotros para que eso no pase? O para que pasen cosas diferentes, y ahí, en esto de relacionarnos con otra institución, porque ahora los ENURES son otra institución también, bueno, cómo estamos encontrando esos equilibrios, la toma de decisiones, etcétera, también es un problema que vemos que nos está costando salir de esa etapa y pensarlo, porque no es lo mismo, bueno, sí, antes hacíamos una carrera en conjunto con otra facultad, pero lo veíamos más como pares, y ahora con los ENURES tenemos algunas dudas, como nos vemos, son partes de nosotros, como un apéndice, son independientes, la autonomía no autonomía. Y después viene otro tema que es propio de cada facultad y cada servicio, que es el equilibrio entre las funciones universitarias, ¿no? O sea, cuánto pesa la investigación, la enseñanza y extensión varía muchísimo de acuerdo a cada servicio. Y cada servicio lo hace en función de lo que es ese servicio. O sea, pongo algunos ejemplos de quienes ya han pasado por esto. No es lo mismo el Instituto Superior de Educación Física
que la Escuela de Nutrición, que la Facultad de Agronomía o la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Humanidades. O sea, todas estas facultades ya han pasado por este proceso con su relación externa y ellos tienen su propio equilibrio y sus propias dudas. Y bueno, y en esto de que se valora más la enseñanza o la investigación o la extensión, o se subvalora, porque justamente capaz que estamos viendo las funciones desde la subvaloración porque aparecen como debilidades y por ahí capaz que en realidad perdemos la fortaleza. O sea, qué bien que estamos en esta función, vamos a ver cómo hacemos para estar mejor en la otra. Y ahí aparece otra cosa que es central, que me parece a mí, que tiene que ver cómo evaluamos estas funciones y nunca sabemos muy bien cuánto pesan los procesos y cuánto pesan los resultados. Entonces a veces hay funciones que se miden mucho más fácil por resultados y otras que nos cuesta encontrar los resultados, entonces los midimos por procesos. Entonces, ¿qué queremos hacer y cómo queremos evaluar eso en la función de los docentes? Que creo que es lo otro, ¿no? Y ahí vi que ustedes están discutiendo, bueno, cómo le damos un valor mayor en qué, en realidad, ¿no? Es la función en el informe docente anual, en la renovación, en los concursos, pero sabemos que también casi todos estamos sujetos a otras evaluaciones, porque cuando nos presentamos y queremos ganar un proyecto en la CECIC, queremos ganar un proyecto en la ANI o en algún otro lado, hay cosas que pesan diferente también. Entonces, encontrar ese equilibrio donde nosotros quedemos conforme con lo que estamos evaluando a nuestros docentes, que ellos realmente lleven adelante las funciones en el equilibrio que queremos, pero además no pierdan oportunidades o al revés, se posicionen mejor para tener más oportunidad afuera. Bueno, es un trabajo bastante difícil. Y bueno, creo que la universidad se debe a esa discusión, pero no la va a dar toda la universidad, la va a dar cada servicio. Porque mientras ustedes tienen, por ejemplo, la tercera parte o la cuarta parte de docente con DT, hay servicios que tienen el primer DT y lo están festejando. Entonces, creo que tenemos que ir pensando en que hay algunas soluciones, no digo medidas, pero soluciones que son propias de la discusión que ustedes han ido generando. La idea es que usen de la mejor forma esta información para generar esta discusión, que sea una discusión que los una y no que los divida, ¿no? Ese también es un detalle. En ese sentido, un desafío muy importante es encontrar buenos nombres o buenas personas que hagan la evaluación externa. O sea, que contribuyan a esta unión o incluso construir algunas valoraciones que en aquellos lugares donde ustedes no encontraron la mejor valoración. ¿Se entiende? A veces nosotros encontramos a alguien que venga a decir lo que yo digo y me deja re feliz, pero a veces lo mejor es encontrar a alguien que venga a tratar de darme alguna opinión sobre aquello que nosotros no estuvimos del todo de acuerdo. O sea, aquello que a ustedes más les costó encontrar la valoración o en esto de que capaz que no hubo acuerdo o que alguno decía que eran fortalezas o que eran debilidades. Bueno, traigamos a alguien con un perfil que nos ayude a hacer foco en la gestión o en la investigación o en la enseñanza o en la extensión o en la internacionalización. Bueno, busquemos gente que nos ayude a mirar aquello que acá no está tan resuelto y que capaz que nos pueda dar una mano con una mirada desde otro lado. Y bueno, que capaz que no nos da la solución, pero a veces es bueno que alguien con un poquito de distancia también opine. Y esto último de ver que nosotros estamos sacando una foto, pero acá hay una película para ver. Entonces, miremos dónde estamos, miremos qué sacamos conclusiones, pero también hagamos un ejercicio de plantearnos algunos escenarios posibles de dónde queremos estar. Y volvamos a las preguntas originales, ¿no? O sea, ¿dónde queremos estar respecto a nuestras funciones, al trabajo de nuestros docentes y al desarrollo de la facultad en Montevideo y en el interior? Y en esa lógica tratar de ir imaginando posibles escenarios y bueno, ¿a cuál quiero ir? Y en función de eso, ¿qué quiero hacer para que eso suceda? Y acompañarlo con decisiones y bueno, y acompañarlo también con un monitoreo que la propia facultad se haga cargo de, a partir de los fondos que le destine la comisión, pero a través de las propias unidades académicas que tiene la facultad para eso, sería como lo más importante. Creo que ustedes han hecho el gran esfuerzo inicial de la evaluación interna, con muy buenos resultados y con muchos resultados. Acá el tema es, bueno, cómo nos apropiamos de ellos para ir tomando decisiones en función de que lo que nos digan los pares, pero también lo que ustedes mismos encontraron, porque hay cosas que ya son tan evidentes que ustedes mismos ya saben que hay cosas que hay que ir mejorando. Así que bueno, yo les dejo mi felicitación de haber llegado hasta esta etapa. Seguramente dentro de 2 meses estemos de vuelta, pero ya con 3 pares externos visitando la facultad y conviviendo con ustedes esos 3 días. Y quedar a disposición también de la institución de los pasos siguientes a dar y agradecerles esta instancia de compartir las impresiones del trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias. En la casa. Bien, sí, qué momento. Bueno, muchas gracias
por compartir esto. Estábamos todos muy atentas, muy atentos, no volaba una mosca acá en el auditorio y eso es un indicio de que lo que se está presentando es muy interesante y eso está bueno. Es cierto que soy de la casa, pero en el orden anterior que teníamos para compartir los comentarios y un poco lo que me llamó la atención y quería comentar con ustedes viene desde el lugar de mi rol como dinamizadora de los procesos de evaluación institucional y acreditación para el área social y artística, que es un rol que estoy ocupando, y bueno, y un poco desde ese marco me interesaba hacerles algunos comentarios que tienen que ver algunos con la información que se compartió, con este conjunto de informes que produjo el equipo técnico en términos de la evaluación interna y también de cómo fue el propio proceso, ¿no? Entonces me gustaría compartir como 3 cosas. No voy a ser muy breve porque ya hemos tenido un pantallazo de contenidos bien potente y los comentarios. Pero entonces las 3 cosas tienen que ver, la primera con el proceso, el diseño del proceso que se dio en la Facultad de Ciencias Sociales en el marco de las sugerencias y un poco las condiciones que pauta la propia CEIA. Otro punto que tiene que ver con el manejo y la producción a la vez de información que caracteriza esta evaluación institucional, esta mirada interna de la facultad. Y en tercer punto, algunas dimensiones o algunos aspectos que se incorporaron, que el equipo técnico y la comisión se tomó la libertad de incorporar y que no estaban en los pautas. Entonces, un poco el tono sería en esos aspectos en que la Facultad de Ciencias Sociales se salió de las pautas. Y me parece que el comentario que quería hacer viene en este sentido porque, como inició diciendo Laura, las pautas son pautas orientadoras, generales, que tienen de alguna manera la función y el objetivo de delinear, pero someramente, una mirada para todos los servicios. Y en función de eso, obviamente, y esto lo hemos conversado en el rol de dinamizadora, no aclaré que los dinamizadores somos como el enlace entre la Comisión Central de Evaluación y los servicios. En este caso yo cumplo ese papel para el área social y artística. Cerrado este paréntesis, lo que les comentaba es, en la Facultad de Ciencias Sociales se sale un poco de las pautas y de las recomendaciones, pero creo que con buen tino y llegando a buen destino. Sí, me salió un verso sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque en términos del proceso y el diseño que se dio, lo que la serie estipula es, obviamente que se conformen estas 2 figuras de referencia, el equipo técnico y la comisión, como ya se comentó. Y en el plazo de 1 año se lleve adelante todo el proceso de consulta, sistematización y procesamiento de información y demás, que ya comentó exhaustivamente Laura, y que ha dado estos tan buenos resultados. En general lo que se hace es que ha producido, está bien, y retomo lo que decía José, la idea no es comparar, pero es inevitable que yo tenga esta mirada, más de conjunto, un poco como la que traía José. Y en esos términos, en general lo que se hace es generar un único informe al final y demás que después es aprobado por el Consejo y demás. Acá se optó por una suerte de camino largo, que fue una revisión y un comentario en etapas por cada una de las dimensiones del informe. Esto llevó a alguna demora que comentaba Alejandro, y a una de las líneas de salida de las pautas respecto de lo que recomienda la CEIA. No necesariamente o no únicamente las demoras tienen que ver con esto, porque obviamente nos atravesó ni más ni menos que la pandemia en todo lo que había planificado para hacer en términos sobre todo de comunicación y de intercambio. Así que no podemos atribuirle a esa salida de pautas únicamente la demora. Pero creo que es una demora y una salida de pautas que ha rendido mucho en varias de las cosas que comentaban, sobre todo que comentaba Laura, que comentó también Alejandro en términos de la articulación que se pudo lograr, del diálogo que se pudo generar, que hay ciertos procesos que requieren de determinados tiempos. Y no se pueden de pronto forzar o terminan dando resultados que no son los que
los que podríamos apreciar si nos damos un poquito más de tiempo, o si pensamos el proceso y su adecuación en términos de la idiosincrasia de nuestro servicio. Que creo que fue un poco lo que sucedió acá, y me parece que en orden a que estos son orientaciones y pautas generales, esta salida del cuadro me parece que funcionó y rendió mucho en esos términos. El segundo aspecto, que es el que tiene que ver con la información, también en jornadas, intercambios y demás, y algo también se repasó, el punto de la información, llegar a ella, acceder a las fuentes secundarias que hay disponibles y sobre todo generar información en aquellos casos que no haya otra forma de evidenciar algunos procesos y algunos resultados, es uno de los puntos más desafiantes y que genera en estos procesos, por lo menos en la experiencia esta reciente de esta nueva vuelta de evaluación, que genera mayores dificultades. Es realmente un desafío, en tanto la propia UDELAR no cuenta con un sistema de información unificado y sistemático en términos de la información que produce. Se produce mucha información administrativa, de gestión y de las funciones, pero no está sistematizado o dispuesta para su uso en términos de procesos de esta índole, de evaluación, y tampoco con fines de procesamiento estadístico para lo que se nos ocurra. O sea, entonces hay ahí un trabajo que es muy arduo, lo comentó Laura, lo vivimos desde los distintos lugares, adentro de facultad y en los procesos de evaluación que hemos podido acompañar en otros servicios, y es sin duda uno de los puntos calientes, digamos, que podemos decir que hay que atender y que complementa un poco lo que comentaba José en términos generales. Yo creo que acá además hubo un esfuerzo, además de salirse del cuadro en términos del tiempo, hubo un esfuerzo enorme, grande y posible gracias al expertise del equipo técnico y de las capacidades y fortalezas que hay en el servicio, de generar un volumen muy importante de información que va a rendir mucho para la evaluación y más allá, para la evaluación interna y la mirada interna que podamos lograr, para lo que puedan inferir o verificar los pares, pero más allá en, por ejemplo, el desafío que ya se está insinuando que tenemos por delante como servicio. Yo salgo dentro de cada uno de los roles, como verán, es difícil, que tenemos por delante como facultad en términos de planificación sustentada, en una evaluación previa, que este es un hito fundamental y fundante, y también en ir monitoreando, mejorar esos procesos de monitoreo que es bastante evidente que es una de las cuestiones a mejorar. El segundo punto, en términos para mí, el muy buen manejo que hubo de generación y de sistematización de información, que es visible ni que hablar en el volumen que tiene la propia evaluación con estos 9 tomos, pero además en la calidad de la información mediante la lectura. Y en tercer lugar, y para terminar, lo que quería comentar es salirse de la pauta, más allá de términos de tiempo, en lo que es incorporar algunas dimensiones o algunos planos de mirada que las pautas que se utilizaron para este proceso no las tenían incorporadas. Ahora hay una nueva edición de las pautas que orientan los procesos de autoevaluación institucional y se incorporan algunas miradas, pero esta evaluación concretamente incorpora 3 aspectos que son claves en términos de algunos procesos recientes que viene desarrollando y poniendo en marcha y discutiendo, también bastante nuevos en la agenda, la propia UDELAR, que tienen que ver con la incorporación del enfoque, una mirada de género, por ejemplo, la incorporación de monitorear y evaluar también lo que es el tratamiento y las situaciones distintas o disímiles de estudiantes, por ejemplo, las situaciones de discapacidad, y el enfoque o la mirada territorial, que están explícitamente referidas en el informe, que son un salirse de aquellas primeras pautas, pero que obviamente es de lo más, pertinente en términos de no solamente los procesos que la propia facultad está llevando adelante ya hace un tiempo, en términos de estos 3 temas, sino también de lo que son esta incorporación reciente, pero potente, de algunos de estos temas en la agenda de la propia Universidad de la República, merced a otra cosa que a
un proceso relativo y también reciente de democratización en términos de perfiles de matrícula y de acceso. Entonces, eso ha obligado o viene obligando, en el mejor de los sentidos, a incorporar algunas de estas temáticas. La evaluación lo recoge, repito, saliéndose de aquellas primeras pautas y obviamente nutren y enriquecen este informe global que tiene una calidad impresionante en términos de la información que ha recopilado y de las valoraciones que fueron posibles a partir de eso, que es la parte casi siempre más difícil también llegar a consensuar, o por lo menos a explicitar algunas tensiones en términos de valoraciones respecto al propio servicio. Para terminar, yo creo que hay algunas puntas que tienen que ver con nuestra caracterización que son bastante evidentes ya con esta presentación muy sucinta de primeros resultados. No son nuevas, capaz, para muchos de nosotros. Lo que está bueno es que tienen una evidencia que la sustenta y que además nos vamos a poder parar en algunas de estas líneas de evaluación para poder planificar hacia el futuro, que es, como ya lo hemos dicho varios de los que estamos acá, el gran objetivo de estos procesos de evaluación. Así que bueno, en ese camino tengo un doble rol y tengo doble felicidad, porque por cualquiera de los dos lugares me parece fantástico el lugar en el que estamos y sobre todo a donde tenemos posibilidad de ir. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, si hay apreciaciones. Tampoco se secando. No sabemos si hay café. Hay café. Perdón. No hay comentarios. ¿La comisión tiene que seguir funcionando? Creo que Sí, por Bueno, supuesto. estaba hablando. Hay otro puerto Creo que está citada para el lunes, ¿no? Yo recibí el correo. a las 5 de la tarde. Alejandro va a sacar un doctorado en comisión de evaluación. Ese es De marinero, de puerto a puerto. Ay, bueno. Bueno, Sí, yo les hago algunas apreciaciones. Realmente reitero el reconocimiento a la comisión cogobernada y al equipo técnico, porque sí, o sea, realmente lideró un proceso en condiciones que eran realmente adversas, ¿no? Yo cuando leía, ahora charlaba con él, leía los informes, yo no sabía que estábamos en una facultad tan desordenada. Realmente tenía la idea que teníamos procedimientos sumamente sistematizados, y después descubrí en la propia gestión, pero también descubrí a través del informe que nos falta, que tenemos procedimientos prácticos, pero que nos falta mucha, institucionalizar esos procedimientos. Yo estaba convencida que en algún lugar estaba escrito cuando asumí el rol de decana, pero después me di cuenta que no estaba escrito, ¿no? Pero, leyendo el informe, me di cuenta que tenemos una carencia y que una pena que no esté la directora, pero que es algo que debería realmente empezar. Hay un proceso administrativo que lo debemos cuidar mucho más de lo que lo cuidamos, ¿no? Que a veces cuidamos mucho más las cuestiones académicas o de enseñanza y descuidamos procedimientos administrativos y ensayamos, ¿no? Dentro de los márgenes. Bueno, eso yo me voy con eso, no me quedo totalmente pensando, porque tal vez las otras funciones, donde estaban las carencias en las otras funciones, yo tenía mayor identificación, pero no en esta parte de normativa del procedimiento. Y crear y constituir esa unidad, y que esto no sea como fotografías diagnósticos que cada vez tenés que reconstruir y generar sistemas oportunos, yo creo que es un desafío brutal para la universidad en conjunto, pero para este servicio en particular, no encontrar una evaluación del 2000 me parece algo fuerte, ¿no? Pero creo que el desafío es construir sistemas de información que logremos, se pueda recurrir cuando necesitemos en qué pasa acá.
lo tenemos más saldado o sea, en enseñanza de grado lo tenemos saldado, o sea, tenemos un avance significativo, pero en otras no. Y bueno, y también, y lo último que digo para dejarlo tomar el café y que alguien más intervenga, estamos muy tensionados, ¿sí? No solamente por el presupuesto que estamos negociando, estamos muy tensionados porque tenemos una cantidad, los docentes, investigadores, estoy hablando a nivel académico, de exigencias externas que a veces no están contempladas en la función, ¿no? Yo escuchaba cuando escuchaba a Laura y cuando leía los informes, por ejemplo, en un momento era muy valorado trabajar en equipo. Ahora te empiezan a disminuir puntos si trabajas en equipo. Tenés que publicar individualmente. O sea, tenemos estrategias que no sabemos cuáles son nuestros parámetros, ¿no? Digo, esto por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que publicaciones en artículos arbitrados, o sea, publicaciones arbitradas es importante. Libros arbitrados son importantes, artículos como otras publicaciones. Pero cuánto lo colectivo y cuánto lo individual, en un momento teníamos que ser colectivo. Ahora volvemos, hay cierta comentario cuando vamos a sistemas que son externos a la universidad, como por ejemplo el Sistema Nacional de Investigadores, que dice, está perfecto, pero publique algo individual, te salen las evaluaciones, ¿no? Entonces hay tensiones y que después hay que tramitarlas internamente. Me quedé pensando en eso, ¿no? Yo creo que la formación de equipos de investigación, en mi concepción de investigación, de donde yo aprendí, que fue en la dictadura, o sea, aprendí a investigar en un centro privado, creo que los equipos es algo fundamental, donde se reproduce el conocimiento, pero tenemos que encontrar parámetros, ¿sí? Que esas cosas queden acreditadas y que sean valoradas también por fuera de la universidad, porque me parece muy bueno, yo quiero decir esto que yo sé que no he compartido, tener evaluaciones externas a nosotros mismos. Yo creo que eso es positivo, creo que como puede ser un sistema nacional. En esas cosas me parece bien. Y bueno, y con respecto a extensión, creo que la universidad se debe una discusión, porque hemos ido para atrás y para adelante con extensión. Por el momento no sé dónde estamos parados, pero fuimos, o sea, y lo último no los entretengo, o sea, la integralidad es perfecto, es políticamente queda correcto, pero no sabemos cómo hacerlo. Porque cuando vamos a renovar la DT, nos valoran esencialmente investigación pública. Cuando estamos en otro lugar, nos valoran extensión, ¿sí? Y en la política de extensión universitaria hemos ido para atrás y para adelante sin tener parámetros más o menos claros. Y seguramente la extensión o la relación con el medio no es igual en todas las disciplinas. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Que no hay un modelo único de extensión y relación. Que hay no solamente disciplinas, sino actividades o enfoques o áreas dentro de la disciplina. Entonces, estas cosas las tenemos que empezar a entender y aceptar esta pluralidad. No lo sabemos hacer todavía. Ahí están mis reflexiones en términos generales. Sé que muchos no comparten, pero yo a veces creo que la palabra integralidad es políticamente correcta, pero muy difícil de gestionar esta integralidad con todas las tensiones y exigencias que tenemos en la propia universidad. Era eso. No sé si alguien se anima a hablar. No me aplausos. Capaz hago un comentario que a ver, yo aprovecho porque es un área en la que trabajé algo, ¿no? Lo que tiene que ver con los egresados, ¿no? Es un tema que nos cuesta ver el vínculo con ellos y también nos cuesta ver
en qué medida son ellos nuestros propios embajadores en cuanto son los que nos pueden retroalimentar en nuestros propios cambios. Y también algo que ahora justamente desde este lugar, porque yo lo hice, trabajé mucho en veterinaria para ese tema, pero ahora que lo he empezado a ver con las demás facultades en la evaluación, en qué medida el ejercicio de la profesión se mezcla en parte con el desarrollo de esta función. Entonces, por ejemplo, ahora la carrera decía de la extensión. Por ejemplo, para leer la carrera de la extensión es una fuente de trabajo. O sea, los agrónomos y veterinarios hacen extensión para ganarse la vida. Entonces, es distinto trabajar la extensión como parte de los contenidos naturales de una carrera que para otros donde viene más bien como la extensión universitaria. Nosotros la extensión veterinaria, ¿no? Pero pasa con la educación, porque uno cuando ve educación física, ¿no? Y se hace la evaluación del ICE, real, la gran mayoría de los egresados se insertan enseñando, y eso pasa con otras carreras, ¿no? Y en otro lugar pasa con la investigación, cuando en realidad la función, o sea, el rol profesional tiene que ver también con investigar y generar conocimiento de forma privada o pública, pero por fuera de la institución. Entonces, esas son relaciones que nos cuestan dar, porque entonces a veces lo hacemos como una función, cualquiera de ellas, muy propia, endogámica de la universidad, y la pensamos como que la tenemos que desarrollar porque es una de las 3 funciones universitarias, pero a veces hay que perder la dimensión del desarrollo que tiene como una herramienta que tiene el profesional para insertarse laboralmente. Entonces ahí hay un abismo de diferencias, por eso creo que es muy difícil ponernos de acuerdo en cómo evaluamos la extensión para una facultad o para otra, cómo evaluamos la enseñanza o lo mismo la investigación, cuando hay áreas que por más que queramos desarrollar investigación, después el investigador de derecho no se inserta muy fácilmente, ¿no? O sea, entonces hay que creo que hay que ir armando como clúster, no sé, creo que hay que ver con quién nos asociamos un poco más para decir, bueno, en estas áreas la integralidad es más fácil si la vemos de este lugar y en este otro no está tan fácil. Cuando queremos evaluar investigación es más fácil salir a buscar revistas indexadas en estas áreas, no es tan fácil salir a buscar en esta otra. Bueno, hay investigaciones que precisan, en 2 días te generan una publicación y otras preciso 20 años porque, no sé, en odontología hay que esperar que se desarrolle el diente, no sé, hay muchas cosas que a veces hemos generalizado muy rápidamente y creo que hay información de estos procesos de evaluación que nos tendría que hacer mirar con otros ojos la diversidad de nuestras instituciones. Y bueno, y esta dirección también no deja pasar el tema género. O sea, en facultades muy feminizadas tienen algunos perfiles en cuanto a inserción profesional, los problemas que tienen para el rezago, la desvinculación y un montón de cosas más, que en otras no tanto, y hay otras cosas que... Entonces, también hay perfiles de facultades que tienen determinados problemas a la interna que están marcados por esas características de la población, tanto de estudiantes como de docentes, y creo que hay medidas que tenemos que tomar a medida, de alguna forma, en algunos casos, sin perder el miedo y decir, bueno, pero en estas instituciones pasa esto, por esta característica, en estas otras hay otros problemas, y hay, no sé, falta tiempo para pensar. Sí. Creo que ahora las jornadas que hizo el Prorectorado de Gestión con las funciones, empezó buscando un poco lugares donde poder discutir esto, pero nos falta muchísimo, más que nada para entender al otro, para que el otro me pueda entender a mí, y creo que es lo que nos está faltando todavía en la universidad. Gracias. ¿Alguien tiene alguna opinión, alguna apreciación? Bueno, si no hay, les invito a tomar café. Bueno, muchas gracias.